Hoy vamos a preguntarnos, si todo el imperio se fue para el Brasil, ¿qué pasó con Portugal? Portugal se queda sumido en la tristeza. Portugal queda en una angustia terrible en el momento en que se traslada a la corte. Como la decisión se tomó en 48 horas, usted, ahora, mejor dicho, se levanta por la mañana y ya no hay corte y ya no hay imperio en Portugal. Hay una sensación de orfandad, de vacío, de desolación, y Portugal va quedando como, digamos, como tierra. Como imperio se salva, porque se va para el Brasil y de esa manera se protege, como habíamos visto, se protege la dinastía y la legitimidad y la descendencia al trono, y todo eso que fracturó España, le protegen los portugueses de que les pase a ellos con la alianza de los ingleses. Entonces no hay problema en el traslado del imperio al Brasil. Para el imperio como tal, no hay problema, porque se logra salvar del cataclismo de la crisis napoleónica, pero para el territorio de Portugal, para la gente que quedó allá, sí hay problema, porque ellos sí quedaron huérfanos, quedaron en un vacío, quedaron en un limbo histórico, y dijeron, bueno, y entonces nosotros aquí qué venimos siendo, pues si ya no estamos en la mitad del imperio. Mientras suceden estas cosas, todo el comercio se va desplazando hacia el Brasil. Entonces ya en ese momento el monopolio que tenía Portugal sobre Brasil, que hacía que nadie pudiera entrar a no sé, pues fuera de la invasión holandesa y otra invasión francesa que hubo, realmente no podían comerciar con Portugal porque con Brasil porque todo era en términos de monopolios. Ese monopolio se rompe por física extinción, pues se rompe, entonces Brasil se abre al mundo, entra en contacto con una cantidad de mercados que no eran antes accesibles por el monopolio portugués, empiezan a llegar los científicos que antes no podían desembarcar, que circunnavegaban, empieza a llegar la ciencia, empiezan a llegar los extranjeros, empiezan a llegar migraciones, Brasil se va llenando de una apertura, va floreciendo, Portugal languidece. Y eso, ellos siempre han sido bucólicos, pero también parte de ese carácter es el languecimiento de estas épocas. Entonces, en un momento dado, Portugal como nación, como territorio, se encuentra a la deriva un poco, pues porque ya todo perdió el monopolio, perdió la hegemonía sobre el Brasil y el Brasil se vuelve hegemónico, se voltearon las cargas, se cambian las circunstancias. Entonces pasa una de esas paradojas inherentes a esta historia. En lugar de armarse un movimiento de independencia en el Brasil para romper con la corona portuguesa, como pasó en la América española, donde el movimiento de las juntas del 20 de julio en Bogotá y de la Junta de Buenos Aires y todo eso va a llevar eventualmente a la independencia y a la separación de España, se produce una rebelión en Lisboa para que vuelva el rey a Portugal. Dicen, bueno, aquí nos dejaron manga por hombro y esto que llaman, el rey tiene que volver a Portugal. Entonces, o si no, si el rey no vuelve a Portugal, entonces aquí se nombra es otra dinastía y avisen a ver cómo vamos a hacer, porque mejor dicho. Entonces, la presión sobre el rey Joao se vuelve una cosa real y concreta. Y al tipo le toca seriamente pensar en volver a Portugal, porque si no puede perder la dinastía. Mientras Joao está pensando en volver a Portugal, las cosas con Carlota se han venido complicando, porque doña Carlota ha hecho de las suyas. Ya una vez había matado a un amante por allá que porque se iba a casar. Ahora resulta que como don Joao tenía la política de nombrarle a los amantes presidentes de bancos, el último que era un negro rico, que fue el amor más grande de ella, don Alejandro, se lo va a nombrar presidente de un banco, y al nombrárselo presidente de un banco lo va a volver un hombre mucho más rico, mucho más prestante, y mientras él se ha ausentado para ocupar la presidencia del banco y se ha casado, doña Carlota ha sido reina, porque se había muerto la madre de Joao, entonces Joao se volvió rey, ya no regente. Cuando regresa Alejandro, ya ella lo manda a traer, pues el tipo ya es un tipo muy importante, ella es reina, entonces habíamos visto que él dice que no, ya no se va a entender con ella, la esposa de él reclama esa insistencia con que doña Carlota lo busca, le dice que ella no tiene ni majestad ni belleza, que ella es como una gitana coronada, para decirlo de la manera, diciéndolo con desprecio, y ella en un ataque de celos,
por el desprecio de Alejandro, por la presencia de su hermosísima esposa y por la incapacidad de recuperar un amor que la importancia de los cargos de ambos ya da por perdido, porque el uno es presidente de banco y la otra es reina, va y mata a la mujer de este tipo, de Alejandro, en sus pasiones feroces. Entonces eso ya es muy grave, porque eso ya es un crimen de la reina y consta en las actas. Entonces Joao dice, bueno, esto sí queda mal en la hoja de vida, eso quemémoslo y dejémoslo de ese tamaño, y Carlota es un problema. Fuera de todo, a través de ella los ingleses habían creado la conspiración para nombrar la reina de las provincias de La Plata, y de esa manera los ingleses tener una influencia directa en las provincias que están en manos españolas y que rodean al Brasil. Pero en términos de Joao, el que ella hubiera accedido a eso era crearle un reino rival al lado, que como pa' qué. Entonces por eso Joao le dice a ella, usted no puede hacer eso porque si usted lo hace le quito el apoyo de la corona portuguesa, y mire a ver usted cómo hace. Entonces el intento de los ingleses de utilizar a doña Carlota en su calidad de Borbona para poder apoderarse de unas provincias que quedan al lado del Brasil queda de ese tamaño. Las cosas se van complicando en el Brasil para ellos porque Carlota es, pues mejor dicho, todo un personaje, pero la cosa es que se tienen que ir a Portugal sí o sí. Y en el momento en que se tienen que ir a Portugal, en ese momento habla con su hijo, con Pedro, ese hijo que ha crecido en el Brasil, que ha crecido libre en las haciendas, que es un tipo totalmente mundano, es un tipo que entiende además mucho el espíritu brasilero. Él es brasilero, nació en Portugal, pero su corazón es brasilero, es un tipo tropical, es un tipo alegre, es un tipo sencillo, no tiene la pompa y toda esa presopopeya de las cortes europeas, no tiene esa memoria en su carácter, y es un tipo profundamente humano. Y dice, mire, a mí primero que todo me fascina el Brasil, entonces yo no me quiero ir, pero sobre todo, mire, le tengo una razón fundamental. Si yo me quedo aquí como rey, el Brasil siempre será leal a la corona portuguesa. A usted le sale mejor que me deje aquí como rey y usted se vaya a reinar a Portugal. Así usted es rey de Portugal, yo soy rey de Brasil y todo bien. Y la dinastía se salva, la legitimidad se mantiene y las cosas están en orden. ¿Cómo la ve? Entonces, don Joao, que hemos dicho que a pesar de su carácter y de su apariencia tan supremamente ajena a los asuntos de Estado, terminó tomando siempre las decisiones correctas cuando tocaba y como tocaba, que se quedó mirando a Pedro y le dijo, ¿sabe que sí? Sí, a la hora del té sí, me parece que tiene razón, yo me voy para Portugal. No sin antes, Pedro era un tipo absolutamente conquistador, un amante latino, le gustaban todas, y tenía un amor que adoraba, y se va a casar con doña Leopoldina, que es una mujer de las cortes europeas. Don Joao coge su amor que adoraba y le da una dote enorme y la manda a casar con el más bonito de los oficiales que tiene en Pernambuco, y chao a la amiga para que el otro se case con Leopoldina y pueda mantenerse las dinastías. De una vez lo deja centradito. Él ya sabía cómo era que se hacía con la mamá, que era nombrándole cargos a la mujer, al amor de él, pues le monta un matrimonio en Pernambuco y ya. Entonces lo deja coronado como es, lo deja con doña Leopoldina y lo deja centrado en el Brasil, y él se devuelve con doña Carlota para Portugal. Carlota Joaquina había tenido tantas aventuras y desventuras en los 5000 días que vivió en el Brasil, que su corazón ya iba lleno de una cantidad de heridas, de toda la cantidad de cosas que había hecho y deshecho, porque eso, mejor dicho, era hasta para vender lo que había hecho ella en el Brasil. Entonces, cuando regresan, la parte que va a regresar a Portugal, ella coge los zapatos y los bota al mar, porque dice que no quiere llevar tierra brasilera ni en los zapatos. Ella no quiere recordar el Brasil. Ella hizo hasta para vender allá. Entonces se va feliz de la pelota para Portugal, quiere llegar allá, piensa que eso va a ser su reino dorado, piensa que Portugal va a ser el lugar donde ella se va a sentir feliz y contenta. Y cuando llega a Portugal, intenta de nuevo hacer una conspiración con uno de sus hijos, Miguel,
porque unos se quedan en el Brasil y otros se van con ellos, pero resulta que el que se queda en el Brasil es uno. ¿Se acuerda que ella tenía 9 hijos? De esos 9 hijos, 4 eran de Joao y 5 eran del resto del Brasil. Entonces, Pedro es hijo de Joao, sin duda, pero Miguel, uno de los que va con ella, no, y esto era Vox Populi. Entonces ella quería hacer una conspiración para que su hijo Miguel llegara al trono y poder derrocar a Joao, lo cual además pues era una queridura de su parte. Entonces Joao, que bobito no, se pilló la conspiración, logró, de todas maneras, era muy fácil demostrar la ilegitimidad de Miguel respecto del trono portugués. Fracasó la conspiración, ya le había intentado hacer una conspiración para ser reina de la Plata, que era un reino rival, en tierra brasilera, y ahora le intenta hacer una en tierra portuguesa, pero Joao no le permite ni la una ni la otra. En la tranquila y bucólica corte portuguesa, doña Carlota vuelve a intentar sus conspiraciones, pero no, tampoco le funciona. Ella se siente muy contenta en Europa, pero cuando va a intentar hacer una conspiración de estas, no le funciona. Entonces ella va a ser recluida los últimos 9 años de su vida y finalmente va a terminar suicidándose al sentirse totalmente fracasada en sus conspiraciones. Ni pudo ser reina del Río de la Plata, ni pudo ser reina de Portugal. Fue princesa del Brasil. Y fue reina con Joao cuando murió la mamá de Joao, pero los dominios que ella quería y sus ambiciones y todo ese carácter tan absolutamente fogoso al lado de un marido bucólico que con nadito de perro siempre la supo llevar, ella finalmente siente que no pudo hacer la conspiración y al quedar recluida de por vida se suicida. Convertida en uno de los personajes legendarios de la historia de Brasil, doña Carlota Joaquina, de la cual hay una película además fantástica, contando todas estas historias y peripecias. Entonces ellos se van a quedar allá en Portugal, y cuando llegan a Portugal, y Joao restaura la corte en Portugal, Portugal quiere restaurar el dominio colonial sobre el Brasil, quiere volver a tener la influencia del Brasil. Portugal entra en una especie de nostalgia de todo el pasado, pero al igual que España, ellos ya no tienen un tiempo en el futuro. El tiempo de los portugueses está languideciendo. La invasión napoleónica terminó con la era dorada del esplendor del imperio portugués. Este imperio, fruto de una nación que se había constituido como una de las primeras en Europa, el imperio de Enrique el Navegante, de aquí en adelante se mantiene. Digamos, las posesiones se van a mantener en el África, se van a mantener en Macao, se van a mantener en Goa, eso sí, pero no, ya no hay una expansión, ni una pujanza, ni una vitalidad, ni un empuje, ni toda la hegemonía que los portugueses llegaron a tener. Les pasó el cuarto de hora. Logran mantener lo que tienen, que es mucho de todas maneras con relación a lo que le pasaría a España, pero ya no. Ya no van a volver a ser los de antes, y cuando van a tratar de expandirse por el África y los ingleses se lo van a impedir, ellos van a decir, pero ustedes fueron los aliados todo el tiempo. Los ingleses dijeron, sí, pero es que una cosa es la alianza y otra es el hambre, y nosotros el hambre colonial en el África nuestra es enorme. Entonces a los portugueses les va a pasar el cuarto de hora, y ese carácter bucólico que ellos tienen, que siempre han tenido, se acentúa con la nostalgia de los tiempos idos. Entonces van a tratar de volver a someter al Brasil, van a tratar de empezar otra vez los lazos coloniales, de hacer una restauración, así como España hace su restauración y trata en ese momento de revertir el proceso que las juntas han empezado que hicieron durante la invasión napoleónica, y lo va a lograr un poquito de tiempo porque después ya vienen las independencias definitivas. En el caso del norte, en el sur las independencias definitivas fueron esas. Argentina se independizó con la Junta de Buenos Aires de 1813, entonces nosotros nos independizaríamos, Colombia pasaría de 1810, pero la independencia es en el 30, entonces va a haber un tiempo de reconquista por parte de España, temporal, porque después ya se va a dar la ruptura definitiva y violenta. Los portugueses van a intentar lo suyo, una restauración también. La restauración es, terminada la era napoleónica, volver a poner a todos los reyes en el trono
y tratar de de volver a hacer las cosas como estaban antes. Por eso se llama restauración, y esa es la época en que en América se conoce como la Reconquista. Los portugueses van a tratar de hacer lo mismo que tratan de hacer los españoles, pero el Brasil ya es mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más imponente que Portugal. Portugal languidece, Brasil empieza a florecer. Ya no son horas, ya el tiempo pasó. Ya los brasileros no están para ser colonia de Portugal después de haber sido su imperio. Así que eventualmente al ver a Portugal le va a tocar contentarse con mirarlos de lejos y recordarlos mucho, porque su tiempo como colonia de Portugal se ha ido con todas las aventuras de ida y regreso de ultramar. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, al intentar, inclusive mandan un ejército, habían mandado un ejército a Río, un ejército portugués, y Brasil los mira y les dice, pero ¿cómo? Esto ya no es posible, esto ya no tiene ningún tipo de presentación. Además nosotros tenemos la riqueza, nosotros tenemos el comercio, nosotros tenemos la apertura, nosotros tenemos la banca, nosotros tenemos aquí pues todo. Ustedes ya no nos pueden volver a tratar como si fuéramos colonia de ustedes. Entonces, en ese momento se va a producir una separación porque al obligarlos a formar parte de como colonia del mundo portugués y al no ser eso posible, se produce una separación que es muy gradual, digamos una separación en el sentido en que quedan dos tronos diferentes. Queda el trono de Portugal allá y queda Brasil como imperio. Este hecho, cuando Brasil se vuelve imperio ya autónomo, independiente de Portugal, va a durar un siglo bajo los reinados de Pedro I y Pedro II, y ese siglo de estabilidad y de relativa tranquilidad pues porque por supuesto va a haber movimientos separatistas, va a haber levantamientos, pero va a haber una paz total, digamos una paz duradera con relación a todos los pueblos de América Latina que en ese momento se están debatiendo en profundas guerras civiles para definirse como estados nacionales. Entonces, la definición de estados nacionales, que le costó tanto trabajo a América Latina y que la fragmentó, y que llevó a las guerras entre unitarios, entre centralistas y federalistas, entre monarquistas y constitucionalistas, entre todas las diferentes fracciones, toda la definición de qué va a ser un Estado, quién lo va a gobernar, el fenómeno de los caudillos que en América Latina quisieron imponer regionalmente sus poderes más allá de un poder nacional, toda esa cantidad de mecanismos de poder impulsados por la fuerza, por quien tuviera ejércitos más grandes, en el Brasil no se va a presentar porque al ser imperio él propiamente, no, la fragmentación no se va a dar, sino que se va a dar una unidad, se va a dar una unidad de lengua, se va a dar una unidad monárquica, se va a dar una monarquía además constitucional, porque es lo que van a hacer de ahí en adelante los brasileros. Cuando a Pedro le hacen una revuelta para hacer una constitución, dijo, bueno, pues listo, no hay problema, hagan la constitución, a ver quién está diciendo que no. Y esto se vuelve una monarquía constitucional y todo contento, todo bien. Entonces Brasil soluciona, mediante esta experiencia única y sui generis en la historia de las colonizaciones, su problema de unidad. Y esa solución que tienen los brasileros no la tiene el resto del continente. Entonces ellos logran, el siglo de ventaja que nos llevan en construcción de nacionalidad e identidad es ese, el tiempo de los Pedros y el tiempo del imperio, porque ahí es cuando ellos se asientan sobre sus bases históricas y América Latina se sacude en las más profundas turbulencias de los partos y las definiciones como estados nacionales. Brasil tempera con estas fórmulas de la historia a su mundo y Portugal tiene que resignarse que el tiempo de su pertenencia y del tiempo en que Brasil le pertenecía, y era su colonia, y era su riqueza, y era su orgullo, y para Portugal la pérdida del Brasil es como para los ingleses la pérdida de la India. Los deja en una situación languideciente, empieza a desvanecerse en la historia. El otrora imperio más grande de todos los tiempos, el de los navegantes, el imperio que le daba la vuelta al mundo en esas carabelas. Con el grito de me quedo, el grito de fico, ficar es quedarse, de ficarse, el día de fico, Pedro I se declara independiente, se declara rey del Brasil
en estado de total independencia, ahí en ese momento es que empieza Brasil a florecer. Entonces van a tener un régimen constitucional. Esto no va a ser una monarquía absoluta. Este es un monarca brasilero, tropical, como habíamos visto. Es un tipo capaz de entender los cambios, los tiempos, la diversidad del mundo brasilero, cosa que era difícil de entender para quienes venían de una corte tan bucólica como la portuguesa. Pero él además va a tener un personaje que lo va a ayudar muchísimo, que es José Bonifacio de Andrada e Silva, que nació en Santos. Este tipo va a ser el artífice de la independencia, porque es un hombre de ciencia, es un hombre que va a convivir con todas las ideas de la ciencia, es un tipo progresista, es un tipo constitucionalista, es contrario a la esclavitud, reivindicó los derechos de los indios, reivindicó los derechos de las poblaciones negras. Todavía no será el tiempo de la abolición de la esclavitud, eso es un problema más complicado y es de los últimos porque todo el Brasil está basado sobre eso. Pero este tipo va a tener una visión de estadista, va a tener una visión muy progresista y va a tener en la cabeza la independencia y la nación para formar el Brasil y va a ser un apoyo fundamental para Pedro. Entonces Pedro, además de ser un tipo chévere, está bien rodeado y es lo suficientemente amplio para entender que la situación que tiene es nueva y que está es en la creación de un reino, de un mundo que depende de él y que él tiene que armar. Es un reto muy grande y así es que Pedro va empezando la historia del Brasil independiente. Los dos Pedros, Pedro I y Pedro II, van a gobernar el tiempo suficiente para darle al Brasil la estabilidad que necesita para constituirse como nación y lo van a proteger de la fragmentación de la parte latina, y la lengua les va a dar la identidad en el continente americano, como la lengua le daba la identidad, le dio la identidad a los portugueses en la península ibérica. Esa lengua va creando un sentido de pertenencia y un sentido de identidad, y las particularidades de su historia hacen que haya diferencias culturales que sean, digamos, que sean muy particulares dentro del continente de la América, y que como no se fragmenten, ocupen casi la mitad. Pues porque el mapa, si usted lo coge por cuartas, cae toda la mitad de la América Latina, es el Brasil. Entonces ellos vienen con su historia y vienen con su propia ilustración y viene un momento de florecimiento de las artes y de las letras. Durante el tiempo del dominio portugués no era posible atravesar, que los grandes sabios entraran en Brasil, porque Portugal no lo permitía. Así Magallanes circunnavegó, siendo él portugués, bajo la bandera española, el Brasil cuando le estaba dando la vuelta al mundo. Hasta el mismo Drake pasó por ahí cuando iba para el Callao, pero también pasó el capitán Cook, y no dejaron desembarcar al capitán Cook, y no, a la tripulación del capitán Cook y a todos sus científicos en el Brasil, y tampoco, y lo que es más grave, dejarían pasar ni desembarcar al sabio de todos los sabios, a Humboldt, Alexander von Humboldt. Entonces, los brasileros, digamos, resienten una cantidad de aportes científicos que hubieran podido tener por la gente que circunnavegaba el Brasil en esa época, pero que no eran posibles porque el imperio portugués no lo permitía. Al no tener el monopolio del imperio portugués encima, empiezan a llegar los científicos, grandes cantidades de científicos, van a llegar hombres de letras, de ciencias, y van a llegar personajes tan supremamente fantásticos como Richard Burton. Algún día se le hará un programa solo a él, porque este tipo fue el primer blanco en entrar a la Meca disfrazado de árabe, hablaba árabe, tradujo las Mil y una noches, es uno de los que descubrió la desembocadura del Nilo, conoció los baños turcos en el Imperio Otomano, y estuvo en el Brasil, y estuvo allá también en el Brasil. Este personaje de talla universal en el momento en que no había tal universalidad en las culturas. Este tipo, que estuvo en todas partes, también estuvo en el Brasil, y estuvieron expediciones alemanas, y las expediciones alemanas se iban fascinando con el Brasil tan absolutamente maravilloso que van a encontrar allá, y el mundo empieza a descubrir el Brasil, este Brasil que lo tenían separadito y se lo tenían para ellos los portugueses, y lo tenían allá donde nadie lo viera. Ahora lo van a conocer los botánicos, gente influenciada por Humboldt, va a llegar al Brasil,
y van a empezar a dar testimonio de las maravillas que este pueblo va a tener, de las cosas tan espléndidas y tan fantásticas, y el Brasil empieza a abrirse. Entonces, el mundo de la independencia del Brasil es constitucional, tiene una monarquía propia, no depende de los demás, es autónomo en sus riquezas, es abierto en sus ideas, es proclive a toda clase de migraciones, que va a ser una característica del Brasil de aquí en adelante, y que explica por qué a este Brasil le van a salir muchos más Brasiles. Eso faltan un montón de Brasiles, porque va a llegar una migración cada vez mayor, migraciones llegarán más adelante japonesas, migraciones llegarán más adelante europeas, y la siempre presente arquitectura, digamos, cultural del mundo judío sefardita siempre va a enriquecer a Brasil, porque los sefardíes, como los expulsaron de la península ibérica, de toda la península, entonces muchos de ellos llegaron encubiertos al Brasil y crearon rutas y crearon gran parte de los imperios y todo, inclusive el pavo de Brasil en una época se llamaba la madera judía, tienen una gran influencia. Entonces Brasil se abre a las influencias, Brasil se hace permeable a la cultura mundial, y la cultura mundial empieza a percibir sus maravillas, y al percibir sus maravillas empiezan otro ciclo de grandes exploraciones, que es cuando Orellana y Teixeira van a atravesar todo el Amazonas, que eso lo vamos a dar después, la travesía de atravesar al Amazonas, y es cuando van a aparecer el mundo más adelante, el mundo del caucho y de las caucherías, y el mundo del café, la llegada del café. Entonces empieza a darse, digamos, un ciclo de florecimiento. El siglo XIX los trata con la bonanza de la historia a ellos, y eso les va a dar una ventaja grande, realmente grande, en su sentido de articulación interior y de cultura. Les da una ventaja poderosa porque mientras tanto toda la América Latina se debate en profundas guerras civiles para definir su condición de Estado nacional, que si son laicos, que si son religiosos, que si son unitarios, que si son centralistas, que si son federalistas, que cuáles regiones van a predominar unas sobre otras. América Latina se gasta el ciclo de las descolonizaciones, terminado un colonialismo, los pueblos se desatan en guerras civiles, pues tienen que definir qué clase de Estado van a crear inmediatamente a la guerra civil, y que desangra a los pueblos en sus definiciones históricas. Brasil se lo va a ahorrar. No quiere decir que ellos no van a tener revueltas, ni que su historia no tenga violencias profundas, las va a tener, pero la estabilidad general que produce esta circunstancia de imperio los pone a salvo del cataclismo de las definiciones de Estado nacional, que en América Latina fueron tan dolorosas. En general ellas son dolorosas, en África lo son todavía, en América Latina fueron muy bravas, en toda la América española, pues para ellos no, porque ellos están en otra situación, y están en una situación de ventaja, o sea, los coge el siglo XIX, los coge en sus dos pies bien parados, y mientras ellos entran al siglo XIX en total apertura de su mundo, y el mundo para ellos, Portugal quiere retornar al siglo XVII, Portugal quiere volver a los tiempos del Brasil, y Portugal quiere regresar a la grandeza que un día fue, pero esa grandeza ya no la van a volver a ver. El tiempo los deja atrás, no quedan totalmente desarticulados como sí quedan los españoles. Digamos, los españoles van a quedar lejos de la historia, los portugueses van a quedar en decadencia. Empieza la decadencia, es menos dramática que la española, pero es una decadencia. De todas maneras, la proximidad entre los portugueses y los brasileros sigue siendo en la actualidad algo muy cercano. Ellos, precisamente por las condiciones que no fueron tan tormentosas y tan bravas como la América española, la relación entre los portugueses y los brasileros es fuerte, es intensa. Muchas familias las tienen la mitad allá y la mitad acá. Hay permanente contacto, reconocimiento de las dos culturas. Son dos culturas muy diferentes. Los portugueses son más bucólicos, más serenos. Los brasileros son más fogosos, más tropicales. Los unos son de samba, los otros son de fado. Los unos son de nostalgia, los otros son de exuberancia. Pero son pueblos que tienen una profunda correspondencia histórica y que tienen muchos lazos los unos con los otros. Las historias los van a dividir a partir del momento de Pedro I,
pero el caminar juntos durante tanto tiempo y el haber creado una identidad luso-brasilera a partir de las guerras con los holandeses y a partir de toda la construcción del imperio, hace que haya mucha fuerza de unión entre estas dos culturas, la brasilera y la portuguesa. Sus idiomas varían muchísimo. Hay una anécdota, una vez que vino el gran maestro Saramago, fue al Brasil y después de una conferencia tan brillante y tan lúcida y tan hermosa como es él, le dijo a un estudiante brasilero que no le gustaba su sotaque, es decir, su acento. Entonces Saramago le dijo, me muero de la pena, el acento es suyo, o sea, el sotaque es suyo, la lengua es mía. Eso, digamos, un poco resume cómo son las cosas, ¿no? La lengua es la lengua de los portugueses, los brasileros crearon su propio portugués, las culturas se van a relacionar porque la historia las unió mucho y porque hizo que su separación fuera gradual, menos abrupta, menos trágica que las separaciones de otras descolonizaciones, incluso la misma descolonización española. Entonces los portugueses siguen con su cuento, las culturas empiezan a alejarse, los portugueses se internarán en otras variantes de la historia. Nosotros la siguiente vez que vayan a protagonizar algo completamente poético y una lección nunca vista, se va a dar ya en el siglo XX, en la década de los 70, cuando hagan la revolución de los claveles. En su momento, en la última parte de la descolonización, que es cuando se van las colonias portuguesas, las últimas, las de África, que se van a terminar ya en la década de los 70, y la entrega ya final de Macao, que va a ser en la década de los 90, y lo mismo la de Timor con una guerra civil pavorosa. Pero ya eso, digamos, poco a poco, el imperio se va a desprender en los siglos venideros. La revolución de los claveles será un episodio de una belleza poética tan especial que en su momento en la historia la veremos, porque es uno de los episodios más hermosos y más inesperados de lo que pueden ser los cambios de la historia, con los claveles y la canción en la radio, el retorno de Portugal a la democracia. Ellos continuarán su camino en la historia y nos encontraremos en ellos cuando se nos llenen de claveles las calles. Por ahora vamos a la historia del Brasil, que es lo nuestro, y en el Brasil Pedro está haciendo un país poderoso, está haciendo un reino, está haciendo un imperio, y su hijo va a ser un gran gobernante. Su hijo Pedro II va a ser un gran gobernante y le va a dar al Brasil el brillo y el esplendor que la situación histórica que le es permitida lo puede dar, digamos, tiene la talla, es decir, Pedro II tiene la talla del Brasil que le toca gobernar. Y entonces van a ser los palacios, porque se acuerda que no teníamos palacios y tocó desocupar un montón de casas y armar ahí, pues improvisar no, ahora sí se va a hacer un palacio como toca, a lo bien, con la corte como debe ser, una cosa seria, para que Brasil tenga su bautizo de imperio en términos arquitectónicos, en términos palaciegos, y ese palacio que está a las afueras de Río de Janeiro se va a llamar Petrópolis, como más, ¿no? Y que es el de los Pedros. Entonces va a tener a Petrópolis, y la arquitectura de Petrópolis es la muestra del Brasil imperial. Pero los Pedros que lo gobernaron no son estos gobernantes distantes, todos llenos de adornos y de joyas que aparecían en las cortes europeas. Son gobernantes brasileros, son gente de sencillo vestir, de alegre carácter, de fuerza de gobierno, pero con un estilo completamente diferente, que es el estilo del trópico, es el estilo de otras latitudes y de otras culturas, y es un estilo muy propio, y aquí se va forjando y se va afianzando esta identidad del Brasil. En Petrópolis están las huellas de toda esta época y de todo el esplendor de los Pedros y este siglo que le dio un despegue histórico importantísimo al Brasil. Ahí están las huellas de todo eso. A la salida de Río de Janeiro, donde querían retirarse un poco cuando se sentían fatigados. Estos dos tipos le dan al Brasil el carácter que el Brasil va a tener y le permiten el tiempo de estabilidad necesario para consolidarse, y lo ponen a flote en la historia. Pedro I y Pedro II. Pedro I, hijo de doña Carlota y todas sus locas aventuras, y don Joao y su bucólico carácter, aparentemente menso pero profundamente astuto, pues este tipo va a tener la talla y quedarse en el Brasil es lo que tocaba. Y su hijo va a continuar con su obra, eso después lo vamos a ver.
Entonces, mientras tanto, su hijo va a tener una época muy grande, va a ser 50 años gobernante, hasta el momento en que haya un lapso de regencia donde hubo revoluciones, y a él es al que le va a tocar resolver la abolición de la esclavitud, y para eso va a tener unos enfrentamientos muy bravos, porque toda la esclavitud era la base económica de la economía de los terratenientes y todo eso, lo cual le va a dar muchísimo problema. Va a llegar la era del café. También vamos a ver cómo al internarse en el Amazonas se va a dar otra parte del Brasil tan mágica como todas las historias de ellos. Después vamos a ver cómo en la mitad de la selva se van internando por el Amazonas, Orellana y Teixeira, y se van encontrando con las mujeres guerreras, y de toda la expedición va a surgir en la mitad de la selva, en la nada, en un lugar que nadie se imagina, una ciudad que se llamará Manaos, donde se va a construir un palacio de la ópera, la locura, y las historias de Fitzcarraldo y Caruso cantará. Esa historia tan absolutamente mágica del Manaos en la mitad de la selva es la que vamos a contar en el siguiente programa. Entonces, desde la languideciente y bucólica desaparición del Imperio Portugal el Imperio portugués en la historia, cuando Brasil ya no le pertenece, cuando se vuelve en una gloria del pasado, preservando apenas lo que una vez fueron, desde el florecimiento de un Brasil exuberante, en una estabilidad y en una apertura científica y cultural totalmente enriquecedora, desde los espacios de los profundos virajes de la historia, en la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.